Entonces, para recordar, chicos, los trastornos hemodinámicos son varios. Edema, que ya hemos visto mucho de esta parte. Hiperemia y congestión, que es lo que vamos a ver ahora principalmente en las placas. Hemorragia, trombosis, embolia, infarto y shock. Ya vimos infarto. El shock pues se va a ver un poco más adelante en otro tema. O esta semana lo alcanzan a revisar, yo creo. Entonces, para recordar, esta imagen está en su libro de Robbins. Este es simplemente un cuadro que es muy ilustrativo de cómo se produce la insuficiencia cardíaca o de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede ser causada por múltiples motivos. Entre ellos está el infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial mal controlada, entre otras. Esas son las más importantes. Ya nos produce una insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón es insuficiente para bombear la sangre que necesita y es insuficiente para continuar con su funcionalidad normal. Puede ser izquierda o derecha, dependiendo del compromiso del corazón derecho o del corazón izquierdo, y dependiendo de si es de cualquiera de los dos corazones, pues de la parte de izquierda o derecha que se comprometan, pues va a ser la sintomatología. Pero esto es en general. La insuficiencia cardíaca nos va a producir una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución lleva a disminución del volumen a nivel de la sangre arterial. Esto va a ir a riñón. Esta disminución arterial es detectada a nivel de riñón y nos va a producir como respuesta fisiopatológica, aumento de la renina y de la aldosterona. Con el aumento de la renina y aldosterona nos va a producir una reabsorción aumentada de sodio. ¿Para qué? Para que se produzca mayor retención de agua. Ustedes saben que el sodio llama el agua. Entonces, ¿esto qué hace? Esto nos va a producir un aumento del volumen plasmático para tratar de compensar esta disminución del volumen efectivo de sangre. Al aumentar el volumen plasmático, nos va a producir un aumento en la transsudación del líquido por los vasos. Y esto se nos va a producir el edema, ¿sí? Entonces, este edema lo podemos ver en cualquier parte. Este es por insuficiencia cardíaca, porque hay unos edemas cardiogénicos y no cardiogénicos. Este es el cardiogénico. Entonces, esta transudación se va a producir en todo el sistema capilar y venoso, principalmente del sistema circulatorio. Cuando hay un compromiso sistémico, como por ejemplo malnutrición, la síntesis hepática disminuida, generalmente debido a malnutrición, o cuando hay un síndrome nefrótico, estos serían causas no cardiogénicas, nos va a producir también una disminución de la presión oncótica del plasma. Y esto, al haber disminución de la presión oncótica, se va a producir una disminución del volumen sanguíneo, que nos va a llevar a la misma fisiopatología, disminución del gasto cardíaco y ya este camino que lo vimos. Por el otro lado, en la insuficiencia cardíaca, nos va a producir aumento de la presión venosa central y aumento de la presión capilar. Entonces, al tener aumento de la presión venosa central y de la presión capilar, nos va a favorecer la salida de líquidos a nivel del edema, porque hay mayor presión intravascular que va a producir mayor salida de líquidos intersticiales. Esto es como a grandes rasgos, eso es lo que van a ver ustedes en el transcurso de esta semana y lo que tienen que revisar ustedes en la clase y pues para su estudio autónomo. Aquí también tenemos otra diapositiva en donde vemos la fisiopatología, donde tenemos la hipertensión, nos produce una sobrecarga de presión a nivel cardíaco. Las valvulopatías, o sea, alteraciones en las válvulas en la aórtica o en la mitral del corazón, o en las auriculoventriculares, produce una sobrecarga de presión y de volumen. Y en el caso del infarto agudo del miocardio nos va a producir una disfunción regional con sobrecarga de volumen a ese nivel. Esto nos va a producir un aumento del trabajo cardíaco, mayor esfuerzo de la pared muscular, lo que hablábamos la otra vez, con estiramiento de las células y produciendo hipertrofia o dilatación, lo que hablábamos también la vez pasada con la parte de los infartos.
Generalmente el primer mecanismo compensador es la hipertrofia y posteriormente se llega a la dilatación. Pero a veces cuando estas alteraciones de hipertensión, valvulopatías son muy graves, se puede producir de una la dilatación. Y es más grave, pues porque se puede producir una parada cardíaca inmediata y generalizada. Entonces, bueno, esto ya lo vimos en las clases pasadas, en el tema de corazón. Esta hipertrofia o dilatación está caracterizada por el aumento del tamaño y la masa del corazón. Hay aumento de las síntesis proteicas a nivel de las células. Ustedes ya vieron las proteínas fetales. Se empiezan a estimular en este periodo. Hay inducción de genes inmediatos tempranos, también relacionada con la síntesis de proteínas. Lo que les decía ahorita, la inducción del programa genético fetal. Se empiezan a sintetizar proteínas anormales. Luego se empieza a formar fibrosis a manera de reparación tisular y el sistema vascular se vuelve insuficiente. Esto lleva a una disfunción cardíaca con la producción de la insuficiencia cardíaca, las arritmias o la estimulación neurohormonal, que es esto que estamos viendo acá, y lo que vimos anteriormente con lo de la renina, angiotensina, aldosterona, que es un sistema hormonal pues muy importante en el que va a estar siempre implicada la parte cardíaca y eso siempre debe estarse revisando en estos pacienticos hipertensos, con infartos previos o que están con insuficiencia cardíaca. Por eso los medicamentos para la insuficiencia cardíaca o para la presión, para tener la presión regulada, son medicamentos que van a ayudar a regular ese volumen sanguíneo para mantenerlo estable. Y que el corazón, cuando esté pasando ese volumen sanguíneo a nivel renal, no se detecte que hay disminución del volumen sanguíneo o aumento, porque dependiendo de esa sensación de los riñones, del aumento o de la disminución del líquido intravascular, es que se van a despertar los sistemas hormonales. Entonces, ahora ya vamos a meternos más en las plaquitas que vamos a ver. Vamos a recordar a nivel pulmonar. Radiológicamente, cuando hay un edema pulmonar, generalmente cuando hay alteración pulmonar, como una congestión pasiva crónica pulmonar, se debe a alteraciones en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo. Entonces eso se va a ver reflejado a nivel de las radiografías. Y esta es una plaquita muy característica en donde se ven los infiltrados. Perdón, un segundito. Un segundo. Entonces, la radiografía es característica en donde se ve como una disminución de la neumatización, o sea, los pulmones se deben ver bien negritos. Aquí los vemos como no tan oscuros, sino un poco más grises, y se ve toda la vasculatura un poco más clara. Pero lo característico son estas líneas. Esta línea que estoy marcando aquí con el puntero es la línea A y B de Kerley, que es muy sugestiva, pues casi patognomónica de insuficiencia cardíaca. Y esto es presencia de líquido a ese nivel que nos forma esta lineecita. Hay ensanchamiento progresivo de los tabiques alveolares, que los vemos aquí también en estas zonas de aquí más cerca del hilio pulmonar. Lo vamos a ver pues también microscópicamente, más adelante lo vamos a ver evidenciado. Y entre más compromiso haya del sistema circulatorio, primero se empieza a llenar de líquido los tabiques interalveolares, como los estoy mostrando aquí, pero si esto no aguanta, generalmente se va a ir al saco alveolar. Entonces esto es lo que vamos a conocer luego como edema pulmonar. Clínicamente esto es característico de los pacienticos. Miren, esta radiografía tiene un corazón gigante. Esto se llama corbovis o corazón de vaca. Miren, le cabe casi todo el corazón en el pecho.
Normalmente cuando ustedes estén en la clínica, ustedes hacen esta imagen así como de rockera. Voy a prender el video. Hacen esta. A ver, que no me veo. Bueno, ahí alcanzan a ver las manos. O sea, esta es la de rockero. Hacen con el dedo pulgar y el meñique y lo estiran. Y ese es el tamaño del corazón. Normal, ese tamaño debe caber en un hemitórax. ¿Listo? O sea, si yo hago la medida, aquí mirando el cursor, este corazón no me cabe en un hemitórax, se me sale de un hemitórax y incluso aquí se puede ver. Si esta medida de la mano, del corazón, del tamaño de la base, de una punta a la otra, me cabe entre un hemitórax, es un tamaño normal. Cuando se sale ya hay aumento del corazón. Pero este señor está en una insuficiencia cardíaca tremenda. Miren, los pulmones están muy blancos y aquí ya se ve la línea, mírenla. Se ve mucho más clara. Se va como para acá arriba. Este pareciera que fuera el diafragma hacia atrás, la parte del diafragma de atrás, pero no estoy segura. Esto lo sabe leer bien un radiólogo. Miren, este corazón de acá abajo también está inmenso, ocupa todo un hemitórax y casi todo el otro hemitórax, y la opacidad pulmonar es completamente diferente. Miren, este pulmón está completamente blanco los dos y el corazón también está muy grandote. Clínicamente el paciente que va a presentar tos y disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo es cuando empieza a tener ahogo para caminar. Inicialmente es con ejercicio, digamos que era un paciente que hacía ejercicio y decía yo trotaba, hacía bicicleta, nadaba, y ahora me doy cuenta que me empiezo a ahogar mucho más rápido que de lo normal. Esa disnea de esfuerzo se va aumentando y el paciente luego dice que se ahoga cuando sube escaleras, luego dice que se ahoga cuando está caminando, luego dice que se ahoga cuando se levanta de la cama, luego entre mayor compromiso de la insuficiencia cardíaca y de la congestión pasiva pulmonar, dice que se ahoga cuando está acostado en la cama, y posteriormente la más grave es la disnea paroxística nocturna, que el paciente tiene que sentarse para poder respirar. ¿Por qué? Porque así el agua cae hacia abajo por gravedad y lo que queda hacia arriba de espacio alveolar es por donde puede respirar. Entonces el paciente se levanta ahogado en la noche con esa sensación de ahogo. Generalmente son pacientes gorditos. Esto no es que sea gordo, sino que es ascitis, o sea, tiene líquido también a nivel del espacio abdominal, y aquí nos están mostrando las piernas que están muy edematosas. Entonces esto es mayor compromiso del lado derecho del corazón. Esta es principalmente izquierda. Puede tener también el paciente trombosis por la fibrilación auricular, porque como las aurículas están tan dilatadas y distendidas, entonces no puede contraerse como lo hacía normalmente, entonces la aurícula empieza a fibrilar. Hay disminución obviamente de la perfusión renal, como les comenté ahorita, pues porque hay disminución del volumen efectivo de sangre. Se puede presentar encefalopatía hipóxica por lo mismo, además que como hay disminución del volumen sanguíneo, además hay hipoxigenación de la sangre, entonces el paciente entra en una encefalopatía hipóxica y empieza a presentar cuadros de alteración de conciencia. Puede ser somnoliento o simplemente alteraciones como en el genio, que aquí como dice irritabilidad, o que empieza a desconocer a personas. Y pues muchas veces también solamente se puede presentar con disminución de la concentración. Entonces, aquí para resumir, a nivel de pulmón, tenemos ya la activación neurohormonal de la isquemia con apoptosis, necrosis y sobrecarga en todas las células implicadas. Hay aumento del volumen sanguíneo del ventrículo izquierdo, hay aumento de la presión pulmonar, de la presión capilar pulmonar. Esto nos produce un fallo por la tensión en la barrera. Esta es la barrera alveolocapilar, que eso es una lesión mecánica.
Y esto se transfiere en una lesión, luego pues como hay alteración de las células, se produce un estímulo inflamatorio y se produce una lesión pulmonar inflamatoria oxidativa. Nos va a producir mayor daño de la barrera alveolo capilar, que aumenta la permeabilidad de esa barrera. ¿Esto qué quiere decir? Que los capilares a nivel de los alveolos se dañan y empieza a permitir la salida de líquido y de sangre. Por el otro lado, este aumento de la presión capilar pulmonar nos va a llevar a una alteración de las fuerzas de Starling, que es el principal mecanismo por medio del cual se produce el edema. Ustedes ya saben lo de la presión oncótica e intersticial. Hay alteración en esas dos presiones. Y esto no aumenta también hay aumento de la filtración transcapilar que nos va a producir la congestión pulmonar pasiva crónica. Y además, a nivel del epitelio, hay transporte activo de líquido. Y en el intersticio se nos va a empezar a acumular linfa. Entonces, por todos los lados que veamos, hay compromiso a nivel pulmonar y se va a producir el edema a ese nivel. Estas son las placas que ustedes van a revisar. Estas son las de los casos que ustedes manejan, en donde vamos a ver, ya pues han visto pulmón, ustedes saben cómo es y no se los volví a poner. Este es un alveolo que está bastante grande, dilatado. Este es otro alveolo, todo este espacio es otro alveolo, aquí hay otro alveolo. Y los tabiques, miren que están muy engrosados. Recuerden que en las imágenes del pulmón normal, esto es una capita muy delgadita. ¿Por qué? Pues para permitir el transporte de oxígeno a este nivel. Pero aquí lo importante en esta imagen que quiero que vean es el engrosamiento de los tabiques interalveolares. Y graben esta imagen de estos punticos dorados, más adelantico los vamos a ver, pero ahorita no. Lo importante de esta imagen es el engrosamiento de los tabiques y que vemos un material eosinófilo o pardo claro, pardo dorado en el espacio intraalveolar. Es muy importante. Esta es una imagen a mayor aumento. Miren, este es el tabique interalveolar. Todo este está completamente engrosado. Está lleno de sangre. ¿Se acuerdan que les había dicho que más o menos el grosor de los capilares es de 1, máximo 2 eritrocitos por capilar? Miren, aquí esto está completamente lleno. Además que hay eritrocitos extravasados. Miren, este capilar está grandísimo y lleno de eritrocitos. Y los eritrocitos extravasados a nivel del tabique interalveolar, ¿sí? Este sería el espacio alveolar y lo vemos lleno de sangre. Aquí todavía no hay líquido, simplemente hay sangre. Y tenemos estas acumulaciones aquí pardo oscuritas, pardo doradas, en donde encontramos, estos son las células de falla cardíaca. Estos son macrófagos que han fagocitado glóbulos rojos o hemosiderina y toman esa coloración. Entonces estas son las características, las que estoy mostrando aquí. Células de falla cardíaca o macrófagos o macrófagos cargados con hemosiderina. Vemos también acá, aquí se ven un poquito más oscuros, aquí otro poquito más oscuros. Hay unas que se ven un poco negras, como en la imagen de acá, en la anterior. Miren, esta que se ve negra es completamente negra. Aquí hay otra que es completamente negra. Estos gránulos negros, esos no son macrófagos cargados con hemosiderina. Esos son partículas de carbón, o sea, macrófagos que han fagocitado el carbón o las partículas de lo que respiramos y se depositan en las vías respiratorias y quedan negras. En los pacientes fumadores esto es muy marcado y generalmente están pues distribuidas en todo el árbol respiratorio. Las células de falla son estas que están a nivel intraalveolar y miren, si ven, muy detenidamente la coloración es diferente, es como un color dorado. En el microscopio se ve dorado. Aquí se ve como un poquito café amarilloso. Esta es la que ya vimos. Y esta ya a mayor aumento, este es un alveolo. Todo este es un espacio alveolar lleno de sangre. Y miren, aquí se ven los grumos dorados. Se ve un poco negro porque la coloración del núcleo con los grumos de la hemosiderina amarillos encima se ve negro. Pero miren que el resto se ve puros acúmulos doraditos. Esta es una célula de falla muy bonita. Miren, aquí está, el núcleo se ve negro. Y en el citoplasma toda la hemosiderina fagocitada.
Miren el tabique tan grueso. Miren, aquí está el capilar. Este es el núcleo endotelial. Aquí está el borde del capilar, del endotelio. Y en este vaso hay 2, 4, 5, 6, 7, hay casi 10 eritrocitos. Miren este otro capilar completamente ectásico y lleno de eritrocitos. Además, miren, este es el intersticio del tabique, por donde estoy pasando el cursor. Y aquí los eritrocitos extravasados. Entonces hay eritrocitos a nivel del intersticio, del tabique y a nivel del alveolo. Miren aquí estos vasos tan ectásicos y llenos. Entonces en estas zonas para el paciente es muy difícil respirar y llevar oxígeno a las células. Por eso es que empieza con los problemas de disnea y ortopnea, que fue lo que les conté hace un ratico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, este a mayor aumento, este es un tabique interalveolar. Aquí otro tabique, miren los capilares, están completamente llenos de sangre, ectásicos, dilatados. El intersticio ocupado por eritrocitos también. Y en el interior del alveolo, los eritrocitos, que son los rojitos, acompañado de macrófagos cargados con hemosiderina. Y estos son los grumos, los gránulos de hemosiderina. Cuando se fagocita y entra dentro del macrófago, se observan de ese color dorado. Aquí ya se ve como más doradito, como les comentaba hace un rato. Esto es lo que les comentaba hace rato, miren, estos son grumos negros, son muy diferentes a los anteriores. Estos son negros, estos que están aquí son dorados. El núcleo se ve negro por esta coloración, pero es muy diferente a estas células. Estos que se ven aquí con grumos negros, que son completamente negros, los grumos y toda la célula, son macrófagos con partículas de carbón, lo que les decía hace un rato. Puede ser no necesariamente carbón que el paciente esté trabajando en minas de carbón, sino que así se llama. Son los humos que se absorben en la respiración por la contaminación en la que estamos actualmente, y lo que les decía, si es un paciente fumador, pues esto va a estar generalizado en todo el árbol respiratorio. Pero quiero que vean los colores. Miren, este es uno de partícula del carbón, y este que está acá arriba dorado es un macrófago cargado con hemosiderina. ¿Listo? Para que tengan la diferenciación entre los dos. Hace un ratico vimos la izquierda para ver el compromiso a nivel pulmonar. Ustedes luego van a revisar la parte por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Van a revisar la parte clínica, pero estos cuadritos que les puse anterior me parece que resumen todo. Entonces, cuando ustedes estén revisando, ahí se les va a hacer un poco más fácil comprender. En la insuficiencia ventricular derecha, las causas principalmente pues es la ventricular izquierda. O sea, primero hay una falla del ventrículo izquierdo o del corazón izquierdo, y luego se hace por contigüidad y por diferencia de presiones hacia la derecha. Cuando hay alteración de corazón principalmente, pues se llama un cor pulmonar porque compromete corazón y pulmón, lo que les decía hace un rato. Cuando hay alteraciones de los vasos pulmonares, por ejemplo en hipertensión pulmonar, esto se puede producir en los niños, en los recién nacidos que tienen alteraciones cardíacas o pulmonares, o en casos de tromboembolismo pulmonar. Sí, o sea, hay un émbolo, un trombo que se va a nivel de pulmón y me produce alteraciones en los vasos a ese nivel. Entonces, inmediatamente va a producir compromiso del corazón derecho y eso me genera una insuficiencia cardíaca derecha, con hipertrofia y dilatación del mismo. Ay, me quedó repetida. Bueno, entonces en los trastornos hemodinámicos, aquí pues es una imagen como para revisar. Esto es cuando tenemos el corazón normal, tenemos las paredes de un tamaño normal. Recuerden que el ventrículo izquierdo en su base, o sea, acá arriba, mide más o menos 1 hasta 1.2 centímetros, es la medida normal del corazón. Y en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho es hasta 1 centímetro el grosor normal. En las aurículas, la aurícula izquierda mide hasta 0.6
y la derecha mide hasta 0,5. Esos son los diámetros normales. Aquí están las válvulas atrioventriculares, que cada una tiene su medida. Si hay alteración, pues en estas también nos va a producir compromiso. Y las válvulas aórtica y pulmonar, que cada una también tiene sus medidas. Si hay alteración en esas medidas o compromiso en ellas, pues vamos a tener compromiso a nivel de corazón, ya sea como ICC derecha o ICC izquierda. Hola. Gracias. Entonces, aquí estamos cuando hay alteración tenemos una hipertrofia del ventrículo, miren el engrosamiento de las paredes del ventrículo del septo, ventrículo izquierdo, septo y ventrículo derecho, y la dilatación de las aurículas. Aquí también tenemos un poco de dilatación de los ventrículos para hacer la imagen comparativa de las diferencias en las medidas. Entonces, principalmente cuando hay compromiso de corazón derecho, el principal órgano afectado va a ser hacia atrás. Cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, los órganos que se afectan son hacia adelante, o sea, hacia la circulación arterial. O sea, vamos a tener compromiso de pulmones, cerebro, riñones. En cambio, si hay alteración del corazón derecho, la alteración principal va a ser en los órganos hacia atrás. O sea, ¿qué tenemos atrás del corazón o antes del corazón? La sangre pasa por hígado antes de llegar a corazón. La sangre pasa por intestino antes de llegar a corazón. Primero pasa intestino, luego llega a hígado, recoge toda la sangre, en vaso también, intestinos, vaso, hígado, y de ahí llega a corazón. También una parte compromete pulmón, pero no se compromete tanto como en la ICC izquierda. Entonces, ¿qué es lo característico? No sé si ustedes ya leyeron en su libro, que es el hígado en nuez moscada, el famoso hígado en nuez moscada. Esta es una nuez moscada que se ve así, partida a la mitad, que se ven estos puntitos más oscuros y unas zonas más claras. La primera persona que se dio cuenta de esto, pues lo llamó así y ya quedó así para toda la vida. Entonces, miren, se ven unas zonas más congestivas, que son las partes rojas, y unas zonas más claras, pardo claras, que son las zonas donde hay infarto o donde hay alteración en este nivel. Entonces, este es el famoso hígado en nuez moscada. Además que macroscópicamente, en estos pacientes que fallecen y se hace autopsia, pues como hay encharcamiento de sangre hacia atrás, o sea, la sangre no va a llegar toda la que tiene que llegar al corazón, los órganos comprometidos por esta patología van a ser más pesados de lo normal. Entonces son órganos grandes, pesados, congestivos y hemorrágicos que nosotros debemos hacer la descripción y aumentados de tamaño muchas veces. Que nosotros pues tenemos que hacer la descripción para hacer la correlación patológica con cada caso. Para recordar, la imagen de hígado, la vena central, en las esquinas la tríada portal, y los sinusoides que los vemos aquí en espacio blanco, las células hepatocitarias como cordones de células de una o dos células, aquí a mayor aumento. Estas son las zonas del hígado. Esta es una tríada portal y esta es una vena central. Entonces, la circulación va de acá, desde la tríada portal hacia acá. ¿Por qué? Porque por aquí llega la arteria. ¿Y de dónde llega la arteria? Llega a los capilares, posteriormente a los sinusoides, y la sangre va a correr de acá hacia acá. Y en la vena central va luego a llegar a la vena hepática, luego a la vena porta y de ahí llega al corazón derecho. Entonces, la zona de mayor isquemia, cuando hay estos compromisos, este compromiso por insuficiencia cardíaca a este nivel, va a ser la zona 3. ¿Por qué? Porque es la zona que está más alejada de la mayor oxigenación que hay a este nivel. Si por aquí me entra sangre arterial y va perdiendo oxígeno hasta acá, cuando hay procesos isquémicos, la zona que primero se empieza a dañar es la zona centrolobulillar o la zona 3. Posteriormente se compromete la zona 2 y por último la zona 1. ¿Listo? Recuerden la imagen, los sinusoides también espacio para uno o dos eritrocitos y los cordones hepáticos, como estoy mostrando en esta imagen, de uno o de hasta dos células. Esta es una imagen a mayor aumento de la placa que ustedes tienen para revisar. No sé si se pueden alejar un poco de la imagen y ver la diferencia de colores. Miren, esta es una vena central, aquí está, y se ve más claro en esta zona
y se ven unas zonas más oscuras donde hay mayor sangre y mayor contenido de oxígeno. Esto es lo que se ve clínicamente como el hígado en nuez moscada. Las zonas parda oscuras corresponderían a esta zona o la zona 3 o la zona de la vena central, donde hay mayor isquemia, donde está el proceso isquémico o la mayor alteración. Y la zona más rojita serían los puntos rojos en la macro, en donde no hay tanto compromiso por el proceso isquémico. Esta también es una vena central, pero miren que en esta vena central todavía no hay proceso isquémico porque no se ve más pálido, sino que se ve más oscurito. Pero generalmente la zona más oscura o mejor conservada en color es la zona de la tríada portal por la circulación que les mencioné ahora. Entonces, ¿qué es lo característico en la congestión pasiva crónica de hígado? Lo característico es esto, miren, los sinusoides que se ven blanquitos y como muy libres en la otra imagen, están completamente dilatados y llenos de sangre, de eritrocitos. Miren, aquí todos los espacios blancos que deberían ser blancos están llenos de eritrocitos. En esta zona, pues aquí se ve mayor continuidad de los hepatocitos, no hay tanta alteración. Miren, esta es una tríada portal, aquí vemos muy bien lo que les comentaba ahorita. Esta es una tríada portal, ¿por qué sé? Porque aquí están los conductillos hepáticos. Si no estuviera esto, parecería una vena central. Pero como veo los conductillos hepáticos, es una tríada portal y está también congestivo y hay sinusoides congestivos, pero los hepatocitos están muy bien conservados en su coloración. Entonces, si ustedes se alejan, se ve aquí más eosinófilo y acá se ve un poco más pálido, ¿sí? Porque aquí ya está empezando a tener isquemia. Miren, estos hepatocitos ya no tienen la misma coloración que estos, o sea, estos ya, ay, perdón, empezaron a sufrir proceso isquémico. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver acá? Miren este sinusoide completamente dilatado. Aquí casi no hay sangre, pero el principal hallazgo es los sinusoides llenos de eritrocitos a este nivel. Está mayor aumento. Esta es una tríada portal. ¿Por qué sé? Porque aquí están los conductillos hepáticos, biliares, perdón, este es uno, este es otro. Los hepatocitos con su coloración normal y los sinusoides dilatados y congestivos, ¿ya? En este hígado principalmente no vemos zonas isquémicas, pero si continuaría el proceso en este paciente, pues ya empezaríamos luego a ver el mayor compromiso de hepatocitos isquémicos con zonas de fibrosis, algo de hepatitis, o sea, infiltrado inflamatorio. Este es como un estado temprano de la insuficiencia cardíaca y de la congestión pasiva crónica en hígado. Aquí vemos, esta es una imagen muy bonita en donde vemos los sinusoides completamente dilatados, llenos de sangre y acá una zona completamente congestiva y llena de sangre a este nivel también. Listo, chicos, eso era lo que teníamos para hoy de clase, porque aquí ya seguíamos edema pulmonar, pero no quiero llenarlos mucho de esta porque son dos temas bastante largos y pesaditos. Entonces, ¿cuál es mi interés? Que ustedes se revisen bien la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda y derecha, no para el examen, obviamente para el examen, pero necesito que se la aprendan muy bien, pues porque eso es lo que ustedes van a ver en su práctica clínica. Es el principal motivo de consulta, entonces deben tener esa fisiopatología muy bien aprendida. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Dime. Es solo un nombrecito.